llegar delante de la presencia del Señor y decirle cosas tan importantes como las que le decimos cantando, ¿verdad? Cantaré de tu amor, Señor. Yo quiero cantar del amor del Señor no solo cuando estamos juntos. Necesitamos cantar del amor del Señor todos los días, porque el amor del Señor es lo que le da sentido a nuestras vidas. A ver, hermanos, ¿de qué se sienten orgullosos? ¿Se sienten orgullosos de algo? Hay ocasiones en las que tenemos que detenernos y decir, lo hice, sí. Cuando tenemos esos logros en nuestras vidas, cuando nos propusimos algo y lo logramos, oigan, cuando pasamos ese momento especial, nos paramos en la balanza y bajamos 1,5 libras. ¡Oh! Es ese, qué bueno. Y muchas veces nos sentimos así por el resultado de nuestro esfuerzo, porque nos esforzamos, porque hay cosas en las que dedicamos nuestro esfuerzo y cuando lo logramos, wow, celebramos y nos sentimos orgullosos de ello y enseguida llamamos al mejor amigo, le sacamos una captura, le sacamos una foto, le mandamos a los amigos y mira lo que logré. Igual de la balanza le sacamos ahí, ¿verdad? Y compartimos y celebramos. Y está bueno. Pero en este mundo hay muchas cosas de las que uno a veces se podría sentir orgulloso, que no son las mejores. Mira, Fernando, yo soy más guapo que tú. Eso no está bueno. ¿Ah? Compararse así y porque uno se vistió de tal manera y entonces, porque yo tengo tanto, y déjenme decirles cuánto tengo. Tengo un amigo que vive aquí en la zona y que en redes sociales siempre está diciendo cuánto tiene y cuánto ganó y cuánto gasta, hombre. No, ese no es un verdadero motivo para sentirse orgulloso. Sin embargo, acabamos de escuchar la lectura de este pasaje de Jeremías capítulo 9, donde Dios nos coloca en el verdadero lugar donde tenemos que estar. Jeremías 9, 23, 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto nos envía de regreso al lugar donde tenemos que estar. Hermanos, a decir verdad, muchas veces a lo largo de la vida dedicamos demasiado esfuerzo en cosas que realmente no lo valen. Por tener más, por vernos más importantes, porque nos reconozcan. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Pero las personas, ¿de qué se tienen que sentir orgullosas? De entender y conocer a Dios. Y es Dios mismo quien lo está diciendo. Vieron que está en primera persona. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová y todavía aclara quién es Él y lo que hace. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Lo que muchas veces no hacemos los humanos. Pero Él lo hace. Y dice, estas cosas quiero. Pero con lo que yo quiero quedarme de esta palabra de Dios es con el hecho de que Dios quiere que nosotros le conozcamos.
¿Entendemos eso? Dios, a diferencia de lo que muchas personas piensan, Dios no se está escondiendo. Dios no es un misterio escondido. Dios quiere ser conocido. Y en Cristo Jesús, Él se presentó personalmente para que nosotros le conozcamos directa y personalmente. Lo que te estoy diciendo, y esto es válido para cada uno de nosotros, es que el Todopoderoso, el Creador del universo, quiere que tú le conozcas. Y es allí donde tenemos que ponernos a pensar, ¿verdad? ¿Me doy cuenta de que conozco a Dios? Y de lo que tenemos que sentirnos orgullosos y aquello a lo que le tenemos que dedicar, sí, nuestro tiempo y esfuerzo, es a conocerle y a entenderle. Y es por eso que volvemos a este libro una y otra vez. Es por eso que volvemos a congregarnos, porque sentimos esa necesidad de conocer a Dios. Dios quiere que le conozcas, que te acerques a Él, que crezcas en el conocimiento de Él. Otro pasaje bastante conocido en el Nuevo Testamento, esto es Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. El apóstol Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo está escribiendo algo que parece ser el cumplimiento de aquello que dijo Dios en Jeremías. Siéntanse orgullosos de conocerme. Y Pablo dice aquí, ¿saben? Las cosas que eran importantes para mí son basura ahora para mí. Las cambié por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ni todos los millones que podrías acumular a lo largo de toda tu vida valen lo que vale el hecho de que conozcas a Cristo Jesús. Ni todas tus mejores experiencias, ni todas tus mejores relaciones valen lo que vale Cristo Jesús. Tener su justicia, ser tocados por el poder de su resurrección y simplemente conocerle vale más que todo lo demás. ¿Entendemos esto, hermanos? El Señor quiere que le conozcamos y quiere que nosotros profundicemos en conocerle. No quiere que le conozcamos así. ¿Vieron que hay personas que las conocemos y salimos muy ufanos diciendo, yo conocí a tal? No conociste nada, le viste de lejos, tal vez estrechaste su mano. Pero conocer a una persona va un poco más profundo, ¿verdad? Hay personas que sí conoces. Hay personas que les conoces de tal manera que empiezan a hablar y tú puedes terminar sus frases. Pobrecita mi esposa que le pasa eso conmigo. Necesitamos conocer así a Dios, profundizar en nuestro conocimiento de Él. Ahora, este hecho de conocer a Dios y de que hemos sido invitados a conocer a Dios tiene también sus desafíos, ¿sí? Y tenemos que estar advertidos y por eso les quiero dar algunas advertencias en el día de hoy. Primera advertencia que les quiero dar, prepárate para cuando Dios te pruebe. Allá no les gustó. Quédense, por favor, no se me vayan, porque esto es importante.
Tenemos que prepararnos para cuando Dios nos pruebe. Ahora, cuando nosotros escuchamos esto, enseguida en nuestra mente vemos problemas. Si Dios me va a probar, si Dios va a probar mi fe, entonces me voy a meter en problemas, voy a tener que enfrentar la enfermedad, voy a tener que enfrentar problemas personales con este o aquel, voy a tener que enfrentar problemas económicos y quién sabe qué más. Pues, saben que no siempre la prueba de nuestra fe tiene que ver con problemas. Hay veces que no. Miren lo que pasó, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, del versículo 1 en adelante, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Miren, este es un ejemplo de una prueba. El Señor estaba probando la fe de Felipe. El Señor está allí con sus discípulos sentado en el monte, están sobre una altura, entonces miran a lo lejos, ¡wow! Una cantidad de gente se está acercando, venían para ver a Jesús, para escuchar a Jesús, tal vez para ver otro milagro de Jesús. Y entonces Jesús lo miró específicamente a Felipito, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Nosotros conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Felipe en el momento le salió con una respuesta numérica. Hizo una evaluación económica a grandes rasgos. Se ve que tiene una mente rapidísima Felipe, el Señor lo sabía. Pero hizo cuenta, no, que 200 denarios de pan alcanzarían para que cada uno de ellos comiera siquiera un poquito. Un platal, un gastadero de dinero terrible sería eso. En otras palabras, no se puede. ¿Se imaginan el final del milagro? Después que Jesús partió 5 panes y 2 peces, dando gracias a Dios y los repartió entre la multitud que era de más de 5.000 personas, sacando la cuenta, eran los hombres los que eran contados, eran más de 10.000. 5 panes y 2 peces entre todos, y al final los discípulos cargaron cada uno de ellos una canasta llena de sobras, o sea que eran más las sobras que lo que había habido al principio. Y yo me lo imagino a Felipe cargando su canasta, sabiendo que todos habían comido hasta que no daban más. Y diciéndose en su cabeza, a ver, 200 denarios. ¿Saben qué? Ese día, la fe de Felipe fue de aquí a aquí. Creció. Esto es lo que hace Dios cuando prueba tu fe. Como lo hizo con Felipe, lo hace con nosotros. Muchas veces el Señor prueba nuestra fe, pero no es para saber Él cuánta fe tenemos. Él lo sabe de memoria. Dios lo sabe todo. Sin embargo, Él prueba nuestra fe para que nosotros crezcamos. Cada vez que Él prueba nuestra fe, lo hace para que crezcamos. Y no siempre la prueba de nuestra fe tiene que ver con problemas, con dificultades. Hay veces que el Señor nos pone en la posición de tomar decisiones en las que nuestra fe es probada. Utiliza tu dinero en tal cosa, te puede decir el Señor. Y tú tienes guardado ese dinero para hacer esta otra cosa. Y hay veces que lo que el Señor te pide no tiene lógica, como alimentar a aquella multitud. Pero vamos a ir al extremo de esta situación al considerar esta vieja historia que vamos a considerar hoy y en la que vamos a evaluar cómo Dios prueba la fe de una persona.
Les estoy leyendo en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Por ahora voy a leer los primeros 2 versículos. Génesis 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora entiendo que Felipe la sacó súper barata. Abraham. Por algo la palabra nos presenta a este personaje bíblico, Pablo le llamaba el padre de la fe, porque tiene mucho para enseñarnos. Pero fíjense cómo Dios trata con este hombre. Dios está tratando con la vida de Abraham de una manera tremendamente especial. Este pasaje empieza con las palabras: aconteció después de estas cosas. Y eso nos hace, por lo menos, tener el desafío de pensar qué había pasado antes en la vida de Abraham. Abraham es aquel que recibió las primeras promesas para el desarrollo del plan de Dios para enviar a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Tan cerca al principio de la historia, podríamos decir, el Padre ya estaba preparando el plan por el que enviaría a su Hijo para salvarnos. Y dice en Génesis 15, 5 y 6, que Dios lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que Dios ya tenía una relación con Abraham. Ustedes saben que la relación con Abraham empieza con aquello de que Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra. Abraham tenía una relación con Dios que es modelo de la relación que nosotros tenemos que tener con Dios. Y Dios le había hecho tremendas promesas a Abraham. Para cuando nosotros llegamos aquí en el capítulo 22, lo que leímos, Dios ya había obrado especialmente en la vida de Abraham, siendo que, teniendo una esposa estéril y siendo ya viejo, vamos a llamarle como es, Dios le dio un hijo. Y no vamos a pasar por todos los detalles de cómo él quiso tomar atajos para que se cumpliera la promesa de Dios, pero Dios le dio un hijo, Isaac. Para el momento del pasaje que leemos en Génesis 22, Isaac, el único hijo de Abraham, aquel que era el cumplimiento de la promesa de Dios, tenía más o menos 12 años. Entonces ustedes pueden entender de qué estamos hablando. Ahora, el pasaje nos dice literalmente que pasadas estas cosas, ¿qué fue lo que ocurrió? Probó Dios a Abraham. Y en este caso, no fue que vinieron enemigos y entraron en su casa, no fue que vino una sequía tremenda y no supo de dónde conseguir comida, no fue nada de eso, no fueron problemas, fue Dios mismo que trató con él. Ahora, Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos un trato así con Abraham, con Dios, como el que Abraham tenía con él. Porque ustedes se dieron cuenta que tienen un diálogo. Dios quiere hablarte así como le habló a Abraham. Dios quiere tener un diálogo contigo, como lo tuvo con Abraham. Por eso nos sirve de modelo de alguna manera. Ustedes se dieron cuenta que no nos dice cómo fue que Dios le habló,
No sabemos si le habló desde una nube con una voz fuerte así. No sabemos si apareció un ángel y le dijo, te manda a decir Dios esto. No sabemos si fue que en sus pensamientos, no sabemos cómo. Y está bueno que no lo sepamos para que sepamos que Dios va a hablarnos como Él quiere. Y Dios te va a hablar. Ahora, lo que tuvo para decirle Dios a Abraham en aquel momento fue un poco complicado. Es tan detallada la palabra, tan específica a veces. A mí me encanta porque viene el relato de la palabra y en vez de ir al punto, nos cuenta todos los detalles. Dice que viene Dios a Abraham y le dice, Abraham, nos dice hasta ahí. Y entonces Abraham le dice, aquí estoy, heme aquí. Así sencillo. Nos habla todo el diálogo. Yo quiero tener ese diálogo con el Padre, que Él me llame por mi nombre. ¿Y tú? Dios quiere hablarte así, porque Dios te conoce y Él quiere que tú sepas que Él te está mirando, que Él te conoce, que Él sabe hasta lo más profundo de ti. Y ahí tenemos esa relación con Dios de Abraham. Pero viene diciendo esto que Dios lo probó a Abraham. ¿Qué le dijo entonces? Dios le había dado indicaciones muchas veces a Abraham. Por ejemplo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y dice que inmediatamente Abraham hizo las valijas y se fue, obedeciendo a Dios. Y en muchas ocasiones a lo largo del camino esto pasó. Bueno, Dios tiene una nueva indicación para darle a Abraham y el versículo 2 nos dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. A ver si entendemos. ¿No les suena redundante? Dios está mencionando el hijo de Abraham de 4 maneras diferentes. ¿Saben por qué? Porque Dios quería que Abraham supiese que Él conoce su corazón. Abraham tuvo este hijo cuando tenía 100 años. Bastante viejo para ser papá, ¿verdad? Bueno, no había podido tener un hijo en toda su vida. Cuando nació este niño, y todavía siendo el cumplimiento de la promesa de Dios, ¿se imaginan cómo se llenó el corazón de Abraham al verlo y al tener oportunidad de criarlo? ¿Se imaginan cuando Isaac empezó a caminar, cuando empezó a hablar? Era la vista de los ojos de Abraham. Era el motivo de su alegría. Y Dios lo sabía perfectamente. Por eso, cuando Dios le habla a Abraham, le dice de 4 maneras diferentes de quién le está hablando. Toma ahora tu hijo, tu único. Sabía Abraham. Isaac, por si no recuerda su nombre. Y todavía Dios le dice, a quien amas. Dios está tocando las fibras del corazón de Abraham. Y Abraham podría haber esperado que Dios le dijera, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y mándalo a la escuela. Pues no, le dijo algo bastante diferente. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. ¿Entendí bien? Puede pasar en tu vida que algo que te importa mucho, Dios te diga, ofrécelo. Hermanos, yo les quiero recordar que este Dios que está tratando con Abraham es el mismo que envió a Jesús a decir, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, no es digno de mí. Y Jesús no estaba enseñando a nadie que odiara a su familia.
Jesús lo que estaba diciendo es que tenía que cumplirse el mayor mandamiento. El mayor mandamiento de la palabra es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y el más grande de los mandamientos, enseñó el propio Jesús. Dios no solo quiere que le conozcas, sino que quiere que le ames y quiere que lo tengas por encima de todo lo demás, porque Él sabe que eso es lo que te hace bien a ti. Pero hay veces que en el proceso nosotros tenemos a Dios solamente como una de las cosas en nuestra vida. Y hay cosas que nos importan mucho y que nosotros no estamos tan listos para renunciar a ellas. Por eso, prepárate, porque Dios te va a probar. Necesitamos estar listos, porque Dios quiere llevar nuestra fe a profundizar. Quiere que nosotros crezcamos. En segundo lugar, prepárate para obedecer a Dios, aunque no entiendas. Prepárate para obedecer a Dios, aunque no entiendas. ¿Saben qué es lo que hacemos generalmente? Antes de tomar ninguna decisión o hacer algo, tratamos de entender claramente qué es lo que estamos haciendo. Bueno, prepárate, pues caminando con Dios, hay veces que Dios te va a llevar a hacer cosas que tú no vas a tener la más mínima idea de por qué ni cómo, pero vas a tener que confiar. ¿Se dan cuenta de lo que Dios le estaba diciendo a Abraham? Sabiendo que tú lo amas con todo tu corazón a ese hijo tuyo que se llama Isaac, ve y ofrécelo. Y la palabra holocausto quiere decir ofrenda degollada sobre un altar y luego enteramente quemada. Suena fuerte, ¿verdad? Escuchen, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, hubieron religiones a su alrededor, dioses, que pedían el sacrificio de hijos. Y a los hijos los quemaban delante de los dioses. Dios siempre rechazó eso y no lo está promoviendo ni en este pasaje ni en ninguna parte. Así que por favor no vayan a quemar sus hijos. No se trata de eso. Pero miren lo que está haciendo Dios en la vida de Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham la palabra holocausto, Abraham se quedó sin aliento. ¿Cómo? La mitad de nosotros, si se nos cruzara medio pensamiento parecido a esto, olvidaríamos el asunto y lo dejaríamos ahí. No, Dios no me dijo nada. O tal vez me voy a dejar de esto de buscar a Dios y hacerle caso a Dios porque no, se está yendo de control. Sin embargo, Abraham fue una persona que obedeció a Dios aún sin entender ni el cómo ni el por qué. Dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué clase de loco? Pues lo está haciendo. Se levantó. Sara estaba ahí. Mi amor, ¿por qué te levantas tan temprano? ¿Qué le iba a decir a Abraham? Voy a sacrificar al niño y vengo. Pues no. Yo me imagino que dijo, Dios me pidió que le presente una ofrenda, que me encuentre con él. Voy a hacer un viaje, vuelvo en unos días. Porque no correspondía que yo voy a sacrificar al niño y vengo, ¿verdad? Pero además, él hace todos los preparativos. No hay cuestionamiento aquí.
Esta es la actitud que nosotros tenemos que tener hacia Dios. Aun cuando a veces no entendamos, tenemos que estar listos para hacer aquello que el Señor quiera. Ahora, nosotros quisiéramos que esto ocurriera así de fácil, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados para esto. Prepárate para experimentar el proceso de Dios, conforme a su plan perfecto. Prepárate para experimentar el proceso. ¿Entienden lo que es un proceso? Es un desarrollo que lleva a determinada consecuencia, pero que tiene cosas entre medio, que no se produce de inmediato. Y tenemos que estar preparados para el proceso de lo que Dios tiene para nosotros. Abraham preparó todo, la leña, trajo a los empleados, a los siervos, vino con Isaac, vamos hijo de viaje, por supuesto que no creo que le haya dicho, ven que te voy a matar, ¿verdad? Nada de eso, pero dice, perdón que me cambié de página, ahora sí, dice el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Escuchen, si algo de esto iba a suceder, si yo hubiera sido Abraham, yo hubiera preferido que hubiera sido en el patio trasero de la casa, si no tengo que, era ir y hacerlo. Ya está, Señor, que pase rápido este momento. 3 días. 3 días sentándose a comer con Isaac. Mira, papá, un conejo. Qué rica que está la comida. Déjame contarte, papá, lo que vi en el bosque el otro día. ¿Se imaginan esto? 3 días. 3 días viajando con el hijo, viéndolo y sabiendo que cuando llegara al destino iba a tener que levantar su mano contra él. Hay ocasiones en las que Dios nos lleva por procesos, que no se dan las cosas instantáneamente. Fíjense que aquí Dios lo manda a Moria y aquí dice que él vio el lugar de lejos. Les voy a leer rápidamente algo que ocurrió bastante tiempo después en cuanto a ese lugar. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 18 en adelante. Dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Saben dónde fue esto? En el monte Moria. David lo compró. David había cometido la locura de hacer un censo del pueblo para enorgullecerse sabiendo cuántos había en el pueblo y sobre cuántos estaba reinando. Y a Dios le cayó eso muy mal y envió una plaga. Y aquí un profeta fue enviado por Dios para que David se reconciliara con Dios. La reconciliación tenía que ver con ofrecer ofrendas en ese lugar en particular. Dios
tenía presente este lugar. Y David llega y el dueño del lugar le dice, haz lo que quieras, puedes hacer lo que quieras aquí, toma de lo que hay, no hagas ningún gasto. Pues David le dijo, no le voy a ofrecer a Dios nada que a mí no me cueste. Me tiene que costar a mí, si no, no vale. Y lo compró y pagó el precio, ofreció los holocaustos y la plaga cesó. Un poco de tiempo después pasó algo con el hijo de David, con Salomón. Segunda de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. ¿Saben dónde? En el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ornán Jebuseo era el mismo Arauna que leímos en el pasaje anterior. ¿Qué fue lo que hizo Salomón allí? Edificó el templo. El templo que con su tiempo el propio Jesús visitó. El templo que estaba en Jerusalén, en la misma área. Y caramba, qué coincidencia, Jesús fue crucificado en un cerro. ¿Saben dónde fue crucificado el Hijo de Dios? Dios, cuando estuvo con Abraham y lo envió a sacrificar su hijo en la cumbre de un monte, sabía perfectamente lo que estaba haciendo y anticipaba el tiempo que venía. Tenemos que estar listos para los procesos de Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo. Pero también, prepárate para compartir con otros el proceso de lo que Dios hace. Porque hay veces que hay que compartir con otros. Dice aquí en Génesis 22, versículos 5 y 6. Entonces dijo Abraham a sus siervos, ahí ya está compartiendo con otros, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Aquí compartió en cierto sentido con sus siervos, pero le está diciendo esperen. Y compartió el resto del camino con su hijo, pero entendamos que este compartir con el hijo era complicado. Ahora, miren cómo le habló Dios a los siervos, le dijo, ustedes esperen aquí mientras yo y el muchacho vamos a adorar y volvemos. No dio detalles. Sin embargo, en su corazón, Abraham sabía lo que Dios le había pedido. Dios a veces nos prueba y nos lleva a compartir la prueba. Ahora, dice claramente que Abraham tomó el fuego, había que llevarlo en aquel tiempo, y tomó el cuchillo en su mano. ¿Y la leña cómo la llevaba? En los brazos de Isaac. ¿Entiende lo que está llevando Isaac? Era la leña que se iba a transformar en fuego en la que él iba a arder. ¿Se imaginan el corazón de Abraham viendo a su hijo cargando la leña, tomando en su mano el cuchillo y subiendo aquel monte todavía? Pero el hecho es que fueron ambos juntos. Dios es el que estaba mirando aquella situación. Y lo que a veces no terminamos de entender, hermanos, es el hecho de que Dios permitió aquella prueba para Abraham porque él se estaba viendo a sí mismo años después en el mismo monte, cuando el hijo suyo, el Cordero de Dios, sería entregado. La palabra de Dios dice en Efesios 3, 14 en adelante, ustedes conocen este pasaje,
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dios quiere desarrollarnos, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que nosotros conozcamos y experimentemos su amor de verdad. Y es por eso que a veces nos prueba, como lo hizo con Abraham. Abraham llegó a conocer más de Dios por acercarse a Él y por caminar con Él. Ahora, también, y esto va a resultar insistente, prepárate para obedecer a Dios aún en las situaciones más difíciles de entender. En esta vida vas a enfrentar situaciones que no podrás entender, pero vas a tener que confiar en Él y vas a tener que obedecer sirviéndole. Dice los versículos 7 y 8 de Génesis 22. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ustedes disculpen, pero muchas veces yo no puedo leer este pasaje de la Biblia sin llorar. Yo me identifico con Abraham. Debe haber sido tremendo aquello. Ahora está el niño, yo me lo imagino más o menos como Brian, llevando la leña, iban hacia el monte y el niño notó la inconsistencia. No era la primera vez que papá y el hijo iban a ofrecerle algo a Dios y él sabía lo que hacía falta. Y vienen y le dice, papá, padre mío. Además miren la frase, Padre mío. Heme aquí, acá estoy, hijo. Tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Si venimos a ofrecerle un holocausto a Dios, ¿dónde está el cordero? La palabra del Señor nos trae simplemente la respuesta de Abraham, pero no nos trae el inmenso nudo que se desató en su garganta antes de poder responder. Yo estoy seguro de que Abraham hizo un silencio, de que Abraham en ese momento no pudo mirar a su hijo a los ojos, él bajó la mirada. Y le respondió lo mejor que pudo. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Lo que Abraham no sabía es que en ese momento él estaba haciendo una doble profecía tremendamente poderosa. Una, en cuanto a lo que iba a ocurrir ese mismo día en la cumbre del monte, Dios sí se iba a proveer un cordero. Y lo segundo, Abraham estaba profetizando a Cristo Jesús, que en aquel mismo lugar iba a ser sacrificado por ti y por mí. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y lo hizo, gloria a Dios. Porque el Hijo de Dios fue entregado para que tú y yo pudiésemos tener salvación. Pero yo creo, estoy convencido de que Dios puso en la palabra del Señor este pasaje bíblico para que nosotros entendamos cómo se sintió Él al verlo a Jesús acercarse al monte de la calavera, donde iba a ser sacrificado por ti y por mí. Él como padre, Él siempre estuvo con el Hijo y Él no quería verlo sufrir, pero lo vio sufrir por ti y por mí.
Dice en Mateo 26:39, Jesús, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Hablando con el Padre, Padre, si es posible, no quiero, me duele. Suena como Isaac diciéndole, papá, tenemos todo, pero ¿y el cordero? Y Abraham sabiendo lo que iba a pasar. Dios quiso que nosotros supiéramos cuán grande es su amor, que estuvo dispuesto a entregar su Hijo para que nosotros recibiésemos salvación. Él quiso que nosotros lo entendiéramos. Sexto, prepárate para obedecer a Dios con todo tu corazón, aunque te cueste lágrimas. No sé si puedo leer esto. Génesis 22, 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Cómo suena eso ante sus oídos? Es tremendo. ¿Se imaginan el cúmulo de emociones? Isaac tenía 12 años, hermano. Llega Abraham a la cumbre del monte, prepara el altar, los altares se preparaban con piedras y luego sobre ellos se ponía la leña y luego, en un momento, tomó Abraham a Isaac y por la fuerza lo puso sobre la leña y lo ató. ¿Se creen que el niño se dejó atar así nomás? ¿Se creen que el niño no preguntó nada, no dijo nada, no lloró? Es una escena tremenda. Y yo encuentro el corazón del Padre destrozado. ¿Saben cómo? Juan 19, 17 y 18 dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí les crucificaron, y con él a otros dos, cada uno a cada lado, y Jesús en medio. El Padre estaba mirando. Cuando a su hijo le hicieron cargar su cruz, luego de maltratarlo, luego de azotarlo, luego de escupirlo, pero Dios quería que nosotros supiéramos cuán grande amor Él ha tenido por nosotros, porque Él hizo todo eso para que nosotros pudiésemos tener salvación. No lo podemos dar por sentado. Bueno, Él como es Dios, Él no le importó nada. Sí le importó. Y dejó en la palabra este registro para que nosotros supiéramos que le importó. Séptimo, prepárate para experimentar al Dios Todopoderoso, haciendo lo inesperado y lo imposible. Versículos 11 en adelante. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Wow. Estamos en el momento en el que
Yo lo imagino a Abraham inundado en lágrimas con su hijo frente, su hijo le mira y él está alzando su mano con el cuchillo a punto de cortarle el cuello. Y en ese momento escucha su nombre. ¡Abraham! ¡Abraham! El ángel de Dios. ¿Saben cuál es el único detalle? Este es el único lugar donde la historia de Abraham es diferente de la historia de Dios y el Cordero. Hubo una voz que detuvo a Abraham, pero cuando se trató del Hijo de Dios, nadie lo detuvo. Y murió por nosotros. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre y el Hijo estuvieron en la eternidad juntos. El único momento en el que el Padre y el Hijo se separaron fue cuando el Hijo estaba cargando con mis pecados y los tuyos. Porque Dios y el pecado no combinan. Y Jesús citó las primeras palabras del Salmo 22 justamente para reflejar el cumplimiento de la promesa de Dios, y fue por cada uno de nosotros. El Señor se entregó por nosotros. El Señor va a probar nuestra fe, hermanos, y tenemos que estar listos. Recordemos que Jesús dijo estas palabras, dirigiéndose a todos, Él declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? El Señor quiere que cada uno de nosotros estemos listos a dejarlo todo por Él. Porque Él nos amó tanto que entregó a su único Hijo para que nosotros pudiésemos estar en comunión con Él, para que nosotros tuviéramos vida eterna y para que nosotros pudiésemos servirle y honrarle como Él se merece. Este relato termina diciendo estas palabras. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Dios reafirmó su promesa y nos bendijo a todos, a todas las familias de la tierra, por medio de aquel hombre que estuvo dispuesto y no le rehusó ni lo más importante para él. ¿Qué tal si nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Dios mío, yo quiero también estar dispuesto a darte todo? Él se lo merece, hermanos. Nadie nos ha amado como Él lo ha hecho. Que estemos dispuestos a andar en obediencia a Él y a honrarle, porque Él se merece que nosotros estemos listos para dejarnos probar por Él. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias, Señor. Señor, al mirar este pasaje de tu palabra, reconocemos en él lo que tú hiciste por nosotros.
Señor, no hubo ninguna voz que detuviera tu mano cuando tu Hijo estuvo en la cumbre de aquel monte. Y Él murió por nuestros pecados. Pero gracias, Señor, porque Él se levantó al tercer día. Y hoy día está aquí para ayudarnos, para sostenernos, para orar en nosotros. Pero Señor, de esta historia, nosotros queremos aprender a darte lo mejor de nosotros, a entregarte todo lo que somos y todo lo que más nos importa. Y ayúdanos, Señor, a caminar contigo como caminó Abraham. Así como le hablaste a Abraham, háblanos a nosotros, Señor. Dirígenos. Aunque no entendamos, danos la capacidad de obedecerte, de honrarte, de servirte, que podamos hacer lo que tú nos digas y darte la gloria en cada situación, porque tú sabes perfectamente lo que haces y podemos confiar en ti. Gracias por tu palabra, gracias por la obra que sigues haciendo en nuestras vidas. Padre, que esta palabra deje un fruto permanente en la vida de cada uno de nosotros. Te damos toda nuestra gratitud y te pedimos que bendigas nuestra familia, que bendigas nuestros hogares y que nos ayudes a ser de bendición para cada persona que tú pones en nuestro camino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos con los anuncios para esta semana. El miércoles estudio bíblico a las 6 de la tarde. El viernes servicio de oración, igualmente a las 6 de la tarde. Todos están invitados a orar con la iglesia, con las necesidades. Y el domingo estudio bíblico a las 9 de la mañana y a las 10:15 servicio general. Pero hay un anuncio más. Dios quiere que pongamos en práctica todo lo que Él nos dice, ¿verdad? El estudio bíblico estuvo muy bonito porque habló de servir, ¿verdad? Así como Dios nos puso el ejemplo de servir, ahorita aquí en la iglesia están necesitando recibidores para ponerse en la puerta, ¿verdad? Y recibir a los hermanos. Y eso también nos va a ayudar para hacer cupones, ¿verdad? Dios nos dice que todas las cosas van para bien. Entonces, hermanos, se puede ir a con la hermana Nancy para que ella les explique mejor. Y mi familia nos ponemos en primer cosa para servir. Porque dice que en mi casa Dios se me Ya estás.